Ok, entonces vimos que, o estamos viendo, perdón, que la santidad de los sacerdotes se tenía que manifestar de manera externa, ¿verdad? En muchos aspectos físicos. Y esto es muy interesante. Ahora, alguien pudiera preguntar, bueno, hermano, ¿y qué de esto? ¿Se puede aplicar hoy en día? Bueno, tener mucho cuidado porque recuerden que esto es con relación a los sacerdotes en el antiguo pacto, ¿verdad? Pero en cuanto a cuestiones de moralidad, como habíamos visto acerca de la ley, los mandamientos morales, yo creo que eso sigue vigente en el Nuevo Testamento, la moralidad. Pero tener cuidado en querer aplicar para algunas cosas hoy en día. Solamente ciertos principios podemos considerar, pero la ley moral yo creo que sí es considerable y es bueno tomarlo en cuenta. Fuera de eso, no caer de manera estricta. Ah, como un sacerdote tenía esto, esto también tiene que tener hoy en la actualidad. ¿Sí? Entonces, nada más como una observación al respecto de la santidad de los sacerdotes. Número 1, para este objetivo de su lección, señalar 2 de los ministerios más importantes de los sacerdotes. Bueno, su libro nos decía que deberían ofrecer las ofrendas por el pueblo. Tenían que interceder por el pueblo. No se ve ahí en Éxodo. Recuerden, por eso estoy enfatizando, estamos solamente viendo el libro del Éxodo, pero estamos añadiendo algunas cosas que a veces no están en Éxodo. Nos basamos de Levítico, que próximamente vamos a estar entrando, y nos basamos en otros pasajes de las Escrituras. Y algo que no venía en su libro, pero podemos ver por libros posteriores del Pentateuco, es que también tenían la enseñanza de la ley al pueblo. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces ofrecían ofrendas por el pueblo, intercedían por el pueblo y había la enseñanza de la ley al pueblo. ¿Sí? Ok. Número 2, señalar de quién era un cuadro el sacerdote. Habíamos visto ya que el tabernáculo era un cuadro de Cristo. Ya vimos los detalles, los objetos. El sacerdote, hermanos, no es la acepción. Vamos a ver Hebreos, capítulo 4, verso 14. Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su naturaleza humana de Jesús, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es entonces un cuadro del sacerdote? Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, que se presentó delante de Dios con su propia sangre. Y por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres, sí, especialmente de sus hijos, ¿verdad? El sacerdote de Israel, al igual que el tabernáculo y sus muebles, era un cuadro de Jesús. Número 3, completar una declaración que describe el ministerio de los sacerdotes. ¿Cuál era el ministerio de los sacerdotes? Bueno, en sus diferentes ministerios, los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios. Jehová mismo les constituyó para dicha responsabilidad. ¿Sí? Es como actualmente llamamos hoy el llamamiento, ¿verdad? El llamamiento no lo hace el hombre, lo hace Dios. Dios llamó a Aarón, el hermano de Moisés, a Nadab, a Abiud, a su descendencia, para el servicio del sacerdocio. ¿Sí? Fue por la voluntad de Dios. Y es interesante todo esto, hermanos, porque no sé si se han preguntado, pero
¿quién no Aarón fue el que hizo el altar, el becerro de oro? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Pero fue Dios el que llamó a Aarón para este ministerio, ¿sí? Número 4. Bueno, ya dimos la respuesta casi. Señalar quién fue escogido como el primer sumo sacerdote. Y sabemos que fue Aarón. Pero veamos Éxodo 28:1. Éxodo 28:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Perdón. Estoy en 8. Es 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Bueno, más adelante vamos a estar viendo, creo que esto es en Levíticos, donde vamos a ver que los hijos de Aarón, ya lo hemos mencionado, cayeron fulminados por Dios porque presentaron fuego extraño, un incienso no grato delante de Dios, especialmente fue Nadab y Abiud. Pero ya muy pronto lo vamos a ver en el siguiente curso. Bueno, en este curso, pero en el siguiente libro que es Levítico. Dios escogió un hombre y a sus descendientes para que fuesen sus sacerdotes. Aarón. ¿Sí? Número 5. Señalar cuál fue el sacrificio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Veamos 1 Pedro 1:18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y eso nos incluye a nosotros, de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, nuevamente tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, noten, el sumo sacerdote entraba una vez al año para la expiación, en la fiesta del Yom Kippur, y ofrecía sangre, no suya, sino del animal. Pero en nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, ofreció su propia vida, su propia sangre. Para quitar el pecado, Cristo ofreció su sangre. Cristo ofreció su vida. La sangre es sinónimo de vida. Ofreció su vida. ¿Sí? Él es el sustituto. Murió en lugar de el pecador. Podemos poner nuestro nombre ahí, ¿verdad? Cristo es nuestro sustituto. ¿Sí? Vamos a ver un contraste, Cristo y los sacrificios de los animales. Sabemos bien que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso, hermanos, desde el Antiguo Testamento ya se nos venía diciendo a través de los sacrificios. Vamos a ver en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No había perdón, o mejor dicho, no había la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento. No había la posibilidad de cubrir sus pecados. La palabra expiación habíamos dicho que significa cubrir. No había eso. ¿Sí? Tenía que haber derramamiento de sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo expiaban los pecados, solo cubrían los pecados. Ahí mismo en Hebreos 9:23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero que le decía,
No era su propia sangre del sacerdote, era de un animal, pero en el caso fue propio de Cristo. Verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es profundo. Por eso, hermanos, la enseñanza de la seguridad de la salvación del creyente se basa en el sacrificio perfecto de Cristo, de lo que Él hizo. Nos perdonó, nos ha declarado justos delante de Dios, sin culpa. Eso no lo podía hacer la sangre de un animal, sino únicamente la sangre de Cristo. Recuerden nuevamente Juan Bautista cuando vio a Jesús, ¿verdad? Miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Ahora sí los quita, pero es necesario venir a Él en fe y en arrepentimiento. Eso no significa universalismo, lo que dijo Juan, ¿verdad? No quiere decir que todos son perdonados, solamente los que vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento, ¿sí? Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo cubrían, porque así lo determinó Dios. Pero quitar solamente fue Dios. Solo la sangre de Cristo es eficaz. Y eso lo acabamos de ver anterior a este pasaje. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El único mediador que tenemos es Cristo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pues estamos viendo un contraste sumamente importante, especialmente refiriéndonos a Cristo, el cual nos pudo perdonar con su sangre de nuestros pecados. Aquí tenemos lo que es la vestimenta del sacerdote. ¿Sí lo logran ver? Vamos a entrar en esta parte donde dice vestimenta diaria del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que llevaba el sumo sacerdote? Para los curiosos. Bueno, en primer lugar tenía unos calzoncillos. Después del calzoncillo seguía la túnica. De la túnica seguía el cinturón y número 4 era la túnica. Y ahí ustedes pueden ver la clasificación de cada parte de la ropa y el color. En el número 5 tenemos el efod. ¿Qué era el efod? Noten que era el efod, hermanos. Después de la túnica seguía el efod, hecho de 5 materiales. Es considerado como la vestimenta más importante. Luego, el efod es el que se parece como un tipo mandil rayado. No sé si lo notan. Número 5. Luego tenemos el pectoral, decorado con 12 gemas de colores correspondientes a las 12 banderas de las tribus de Israel. Eso es lo que llevaba en su pecho. Es interesante porque dentro de ese pectoral estaba adentro lo que se le llama, no sé si han leído lo que es el Urim y el Tumim. Era prácticamente, bueno, no se sabe exactamente qué era, hermanos, exactamente qué era. Si era una piedra o eran los colores que que aparecía, pero era para consultar a Dios, para una respuesta. Si era sí o no, tenían que ir con él, el sacerdote, para saber la respuesta. Por ejemplo, cuando iban a una guerra, ¿iban a ir o no? Tenían que consultar a Jehová, el Urim y el Tumim, dentro del pectoral. Después tenemos lo que es el turbante. El turbante es posiblemente una gorra azul de lana con bandas de oro. Era puesta sobre el turbante de lino. Y por último, la corona. Una delgada lámina con las palabras Santo al Señor en relieve. Tallada ahí en esa lámina. ¿Sí? Eso era prácticamente la vestimenta diaria del sumo
sacerdote, ¿sí? Y más abajito ustedes pueden ver que el sumo sacerdote en el día de la expiación usaba nada más lo que era el calzoncillo, la túnica, cinturón y el turbante. Hasta ahí. Y la vestimenta cotidiana del sacerdote ordinario. Recuerden que dijimos que hay dos clasificaciones, sumo sacerdote y el sacerdote. Del sacerdote ordinario era calzoncillo, túnica, cinturón y el turbante. ¿Sí? Esto es una ilustración que nos ayudan los del Instituto del Templo, hecho por Carlos Echul, del Colegio de Houghton, para que ustedes puedan checarlo ahí. Y ahí vienen los colores. Había oro en ellos, sí. Los amarillos eran de color oro. Lo que se ve de color de blanco cremita o cremita así es lino. Y había azul, púrpura, carmesí, era lana en 3 colores. Ya dijimos que eso de colores estaba también refiriéndose a la persona de a Cristo. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos ver otro en un sumo sacerdote, más o menos, para tener una idea del pectoral, las 12 piedras, ¿sí? Y dentro de ese pectoral, de ese, pareciera como una bolsita, estaba lo que era el urín y el tumín para consultar a Dios. Ahí arribita, en la cabeza del sumo sacerdote se ve la lámina. Otros dicen que decía santidad a Jehová, es lo que cargaban ellos. Sí. Más tarde, todo esto se volvió de manera muy superficial. Por eso Jesús, en el tiempo de Jesús, cuestionó a los sacerdotes, ¿sí? A los líderes religiosos, porque llegaron a eso, a una religiosidad externa, cuando Dios quería algo interno del corazón de cada uno de ellos. Al grado que le dijo a los fariseos, ¿no? Bueno, fariseos, es verdad. Sepulcros blanqueados. Y era una expresión muy fuerte, ¿verdad? Lo que ellos estaban diciendo. Que Jesús estaba diciendo acerca de ellos. Porque Jesús estaba viendo el corazón. ¿Sí? Aquí podemos ver más de cerca al sumo sacerdote, hermanos. Y ahí están unas palabras en hebreo. ¿Sí? ¿Alguien sabe hebreo? ¿Puede leerlo? Es broma. Ok. Vamos a ver el infográfico en nuestro programa. Hay algo que nos puede ayudar por si ustedes no captaron bien, para que se les ayude mejor a su comprensión, hermanos. Déjenme checar nada más aquí para presentarle la diapositiva. No, el infográfico, perdón. ¿Sí se ve? ¿Se ve, hermanos? Sí, hermano. Sí. ¿Anda un gato por ahí, no? Ok. Aquí está, la vestimenta de los sacerdotes. ¿Sí? Vamos a ver por partes. Vamos a ver con relación a lo, bueno, ya por dentro estaban los calzoncillos, ya dijimos, hechos de lino. Los calzoncillos cubrían la desnudez de los sacerdotes ante Dios, y eso pueden verlo en Éxodo 20, 26 y 28, 42. Por ejemplo, Éxodo 20, 26, no me lo da. No quiero hacerlo ahorita. Bueno, ustedes lo pueden checar. Después tenemos lo que es la túnica. Ahí está la túnica. Las mangas eran las únicas piezas hechas por separado, cosidas y no tejidas. La túnica era de un tejido entrelazado como rejilla, a diferencia del tejido cruzado. Las mangas eran tejidas separadamente y cosidas posteriormente a la túnica, hechas de lino. Luego tenemos el cinturón. El cinturón o faja del sacerdote estaba hecho de lino y lana de 3 colores. Esta combinación de materiales solo era permitida para la vestimenta sacerdotal. ¿Recuerden eso? Solo para los sacerdotes.
Deuteronomio 22:11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Después tenemos lo que es el manto. El manto. La bastilla de la túnica sacerdotal era adornada con granadas huecas de lana y campanillas, lo que les comentaba, de oro. Las campanillas facilitaban seguir el movimiento del sacerdote durante el servicio. Habían bordadas a la bastilla de las túnicas tantas como 72 granas de lana. Esas bolitas que estaban abajo en las campanillas, ya les había dicho que era lo que sonaba, que estaba en actividad el sumo sacerdote y que cuando entraba al lugar santísimo aún todavía vivía. El efod, ese que parece como mandil, hecho de 5 materiales. El efod era considerado como la vestimenta más importante. Montaduras de oro se colocaban sobre las sombreras para montar 2 piedras memoriales de ónice, cada una grabada con 6 nombres de las tribus de Israel en el orden de su nacimiento. En orden de su nacimiento. El pectoral. Ahí pueden ver el pectoral. Estaba decorado con 12 gemas de colores correspondiente a las 12 banderas de las tribus de Israel. Lo que les comentaba, el urín y el tumín eran 2 objetos sujetos al pectoral del sumo sacerdote que se usaban para determinar la voluntad de Dios. Los nombres de estos objetos normalmente no se traducen, aunque podrían significar luces y perfecciones. Lo que estos objetos exactamente eran o cómo se usaban es desconocido, aunque eran un medio por el que Dios podía contestar sí o no a preguntas. Y ahí hay unas citas bíblicas, Deuteronomio 27:21, que dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. También en 1 Samuel 14:41, entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Noten que prácticamente era eso, echar suertes. Era una costumbre que se hacía, ¿verdad? Jonás echaron suerte. Con relación a en el Nuevo Testamento, cuando seleccionaron al que iba a sustituir a Judas Iscariote, también echaron suerte y la suerte cayó sobre Matatías en Hechos capítulo 2. Después tenemos el turbante. Ahí está el turbante, posiblemente una gorra azul de lana con bandas de oro puestas sobre el turbante de lino. El turbante se formaba con una tira de lino blanco de aproximadamente 7.3 metros de longitud enrollada en la cabeza. Y por último tenemos la corona. La corona del sumo sacerdote era una delgada lámina con las palabras Santo al Señor en relieve o santidad a Jehová, como otros han sugerido que así se llamaba. No sé si hay preguntas, hermanos, hasta aquí. Ya hay mucho sueño, creo. Bueno, vamos a ver qué sigue nuestra diapositiva. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Ok. Ya vimos el infográfico, solo para ayudarles un poquito. ¿Sí se ve en mi pantalla, hermanos? Sí. Ok. Ya nos faltan 2 diapositivas y terminamos. El sacerdocio en la dispensación de la gracia. En el Antiguo Testamento, la jerarquía religiosa se presentaba de la siguiente manera. 1, Aarón o su sucesor. El sumo sacerdote que tenía acceso una vez al año al lugar santísimo en el día de la expiación. 2,
los sacerdotes y sus ayudantes, los levitas, que ejercían el servicio del santuario. 3, el pueblo que podía presentar sus ofrendas en el lugar ante el altar de los holocaustos. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, porque vamos a ver sacerdocio en esta dispensación de la gracia en la cual estamos. En el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro único y perfecto sumo sacerdote. Eso lo sabemos por Hebreos 7, 24 y 28. Los creyentes constituyen, todos ellos, un sacerdocio. Y yo creo que eso, cuando recién llegué a la congregación, se leía mucho este pasaje. No sé si ustedes lo recordarán. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué estamos viendo aquí? Obviamente el sumo sacerdote representaba a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que entró una vez con su sangre a la presencia de Dios y nosotros somos considerados también sacerdotes. Tenemos servicios dentro del cuerpo de Cristo. Recuerden, Dios nos ha dado dones, capacidades para seguir sirviendo y es muy importante que los sigamos desempeñando, los dones espirituales. Hay un pasaje de Apocalipsis 1:6 que dice que ha hecho reyes y sacerdotes. Tener cuidado con ese versículo porque no necesariamente se está refiriendo reyes, hermano. Algunos han considerado que la traducción más correcta es reino. Reino y sacerdotes. Podemos mirarlo para que ustedes pongan al tanto cuando lean este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde dice nos hizo reyes, tener cuidado. No necesariamente creo que es la traducción correcta, sino es un reino, ¿sí? Y sacerdote. Recuerden, las traducciones a veces no son tan precisas, pero ahí donde nos puede ayudar un poquito la investigación. Bueno, entonces, la multitud que debe ser evangelizada. Bueno, voy a volver. Los creyentes constituyen todos ellos un sacerdocio. La multitud que debe ser evangelizada y llevada ante la cruz del sacrificio expiatorio, la clave del camino que conduce a Dios. Bueno, esa es nuestra responsabilidad ahora como sacerdotes. A la gente que no conoce a Cristo, llevarles el evangelio. Así es que admitiendo plenamente los dones y ministerios particulares, el cristianismo no reconoce ningún tipo de clero, ninguna casta separada de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, la iglesia entera es un reino de sacerdotes. ¿Qué está diciendo esto? Hermanos, todos nosotros somos sacerdotes. Tenemos ese privilegio y responsabilidad de ministrar delante de la presencia de Dios, con sacrificios de alabanzas, cuando le adoramos, le glorificamos, cuando llevamos el evangelio a las personas. Y eso no quita, hermanos, ya hemos visto los dos oficiales de la iglesia, ¿verdad? Que son el pastor y los diáconos que entendemos en la escritura. Pero en un sentido, todos somos sacerdotes. A veces, bueno, no debería ser así, no es que no necesitemos, no debería ser así. A veces he escuchado hermanos que tienen algún problema, un malestar, llamen al pastor que ore por mí. Voy a poner un ejemplo práctico. Tengo una gripa, una calentura, llama al pastor, ora por mí. Hermano, usted puede hacerlo. Dios le va a escuchar. Como Dios escucha al pastor, a los diáconos, Dios puede escuchar a la congregación. Somos sacerdotes. No olviden ese privilegio y esa responsabilidad que tenemos de ministrarnos unos a otros o de poder orar. Somos sacerdotes. Ojalá que se pueda entender eso. ¿Por qué digo eso? Porque he platicado igual con pastores, tal vez de otras denominaciones, y era triste porque
a veces el pastor tenía que ir a varias partes, a varios lugares, visitas, porque a un hermano estaba enfermo. Ahora, ¿qué no es eso lo que debe hacer? No necesariamente, por supuesto que tiene que visitar y animar, pero hermanos, la verdad no es así. Pero hay quienes, para todo, que venga el pastor para orar. No me malinterpreten, ¿eh? No estoy diciendo que no debamos orar. Sí, pero no por cuestiones, si es una gripe, una calentura, algo. Usted mismo puede interceder a Dios, ¿verdad? Orar a Dios por su necesidad en ese aspecto. Creo que cuando es algo más serio, delicado, por supuesto que podemos pedir la ayuda de la iglesia para que nos apoyen en oración. Esa es la manera que lo uh, percibo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos, con confianza, con relación a lo que hemos dicho, el sacerdocio, en la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo. Compartan porque nos quedan 7 minutos, ¿eh? Creo que nada más quedaron 11 hermanos. Okay. Preguntas, hermanos, comentarios. Pregunta, hermanos. Claro como lodo. Nada. Órale, parecen mis alumnos de la escuela, hermanos. Todo el mundo entiende todo y a la hora del examen nomás no. Solamente respecto al pasaje, por ejemplo, de Santidad a Jehová. El pasaje en Zacarías, solamente haciendo referencia a la profecía en ese sentido, era tal la santidad de los sacerdotes que en efecto en Israel empezó a caer un tipo de castas sociales religiosas. Y en Isaías 14, 20 dice la palabra de Dios, en aquel día, hablando de un futuro, dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas aún de los caballos, santidad a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Es solamente cuando no entendemos el Éxodo y no hemos leído acerca de lo que significaba y simbolizaba los sagrados de los utensilios, las campanillas, la mitra, el efod, y todo lo demás. A veces hay pasajes que decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver que la campanilla de los caballos diga santidad a Jehová? Bueno, pues está diciendo hoy que aún lo que parece más común y que quizá para nada tendría que ver con Dios, a fin de cuentas, lo que entendemos en nuestros días es que toda nuestra vida tiene que estar llena de la santidad de Jehová. Y en ese pasaje, por ejemplo, de Éxodo, en donde el sacerdote entraba con esa campanilla, dice inclusive en nuestra versión, no perdí el pasaje, estoy buscando ahorita, no recuerdo qué pasaje era, donde entraba con las campanillas. Aquí lo encontré. Éxodo 28, 38. Dice, y estará sobre la frente de Aarón, llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas. Y dice después, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y ya dice el Señor Jesucristo, sin santidad nadie verá al Señor. Perdón, dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor, dice a los hebreos, y el Señor dice, los de limpio corazón verán a Dios. Así que es hermoso este pasaje porque a final de cuentas la santidad nos permite llegar a la presencia de Dios, acercarnos confiadamente y en nuestra vida, pues aún las cosas que aparentemente son seculares o son nada que ver con la religión, pues tienen que estar bañadas de la santidad de Dios. Y sin duda alguna que con la gracia de Dios podemos acercarnos confiadamente y creo que las enseñanzas, las figuras, los tipos, las comparaciones, las analogías, tienen que llevarnos cada día a entender quién es nuestro Señor, cómo acercarnos al Señor y cómo aprender a vivir para Él, dentro de su santidad, de su gracia, y a través de Jesucristo tenemos el acceso de nuestro Padre Celestial. Así es, porque pues habíamos dicho que el sacerdote ahora somos todos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Y de igual manera se nos demanda a nosotros pureza y santidad delante de Dios. Muy bien, hermanos. Pues me gustaría
tomar la foto si no hay más preguntas, comentarios. Si pueden prender su cámara. ¿Están de acuerdo? Mana Conchis, Mano Iván, Mano Adbel, Mana Nelly, hermano, ¿qué más? Déjeme peino porque, ¿sabes? ¿Quién va a dormir, dice? Tiffany dice que si ya se va a dormir. Ah, está despierta todavía. Sí, todavía que hacemos. Ok. Ustedes me dicen, 1, 2, 3. Ok, espero que ya lo tomé. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Vamos a pedirle a... Recuerden que todos somos sacerdotes, ¿eh? Así que todos podemos orar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hermana Paola, ¿nos puede dirigir en oración para cerrar? Claro que sí, hermano. Oremos. Fuerte, claro, hermano. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora, Señor, por habernos permitido, Padre, estar reunidos, Señor, por este medio que es el Internet, Padre. Te damos gracias, Señor, porque de alguna manera estamos aprovechando, Señor, esta vía que tú nos das, Padre. Te pedimos, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí aprendiendo cada día más de tu palabra. Te damos gracias por todos los hermanos que se pudieron conectar, Padre, y por los que aún no se conectan, Padre. Te pedimos por ellos para que tú pongas en su corazón también esa disponibilidad, Señor, para que también se conecten y aprendan más de tu palabra. Ahora que nos vamos a descansar, Señor, te pedimos que tu paz y tu bendición nos acompañen, Padre, y que próximamente estemos la otra semana, Señor, para estar aquí reunidos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Ahí estaba el hermano Daniel, ¿ah? Alcancé a ver al hermano Daniel. Hermano Daniel, ya no te has conectado. Una pregunta que ya no quise abordar ahorita es, bueno, hay diferentes aspectos de cómo abordarla. Es, ¿cuál era el papel realmente de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el libro dice que, en uno de los ítems dice que los sacrificios cubrían el pecado hasta la muerte de Cristo, ¿no? Entonces ahí creo que el hermano Víctor ha sido claro en ese sentido de no entender la palabra cubrir como perdonar, en el sentido de limpiar, sino en un sentido, para mí yo entiendo, yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando un sacrificio de un cordero era entregado, nuestro Padre Celestial lo tomaba como, por así decirlo, como un adelanto de la sangre de Cristo. ¿Cómo eran perdonados ellos? Si el cordero no podía, o sea, la sangre del cordero no podía perdonar el pecado, entonces solamente los cubría, significa que no eran perdonados, no sí eran perdonados. Entonces ahí, repito, esa en algunos inclusive ha sido un debate teológico. ¿Cuál era el alcance del sacrificio? Perdonaba, expiaba, cubría, en base a qué eran perdonados, no fueron perdonados. Y eso abarca otro aspecto que hermano comentó, la parte escatológica. Pertenecieron, tenían el mismo tipo de perdón en Cristo, aunque Cristo no